Muy buenas noches. Dios les bendiga en este nuevo día, en este nuevo tiempo y en este nuevo espacio. Esperamos de todo corazón que este sea un buen fin de semana y que esta hora pues sea una buena hora en las manos del Señor para los efectos de lo que queremos reunirnos en este día, que es disfrutar de su gloria, disfrutar de su presencia, disfrutar de su fidelidad y disfrutar de su gloria. Muy buenos días a Consuelo Vázquez Rondón, a Ana Milena Leighton, a Diana, saludándolos y con las muy buenas noches en este tiempo. A la familia Bueno Quiseno también, a Lorena Juri, muy buenas noches en este día especial. Que Dios me los bendiga. A mi amigo Harold, Dios les guarde, Dios les bendiga en este día especial. A Alexandra Triana, a Luis Alfonso Escobar, que sé que está en Charlotte, Carolina del Norte, Magnolia y a Miguel. Muy buenas noches en este día especial. Bueno, quiero invitarles a agradecer por su conectividad, que podemos nosotros concluir de ello, que es su presencia aquí, unidos por medio de la obra y de los efectos maravillosos, sobrenaturales del Espíritu Santo. Vamos entonces a orar y vamos a darle inicio a este tiempo. Muy buenas noches, Fanny. Sí, señores. Muy especial a todos, a Adriana María Alzate también, a Santiago Adolfo, a Lucy Benavides. Qué bueno tenerles aquí, nuestro amigo Leonardo Certuche y Andrés Sánchez. Bien, vamos entonces a orar. Les invito ahí donde ustedes están también, para que de la mano de la obra del Espíritu Santo, por eso dice que solícitos en la unidad del Espíritu, porque esa es su función y su acción, pues de tantas, ¿no?, que tiene nuestro maravilloso Consolador. Vamos a pedirle que tome el control de nuestras vidas y que nos permita estar en unidad en este tiempo especial. Bendito Dios, te damos muchas gracias en este tiempo maravilloso, en esta nueva oportunidad, en este nuevo sábado. Queremos agradecerte por este espacio tan especial que tú nos estás regalando, por este espacio a través del cual tú permites que podamos involucrarnos, que podamos disfrutar en unidad, que podamos integrarnos y que podamos, unidos a una sola voz, alabarte, exaltarte como dice tu palabra, como dicen las Escrituras, y disfrutar de tu gloria y de tu presencia. Espíritu de Dios, te pedimos de manera muy especial tu vida y tu dirección. Toma el control de nuestras vidas, de todas esas situaciones particulares que a veces vienen y que a veces van y que nos incomodan y que a veces dañan nuestro corazón, dañan nuestra actitud y pueden dañar, Señor, nuestro tiempo y nuestro espacio en esta hora. Te pedimos perdón, Señor. Tú nos has enseñado en tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando nosotros confesamos. Por eso te pedimos muy especialmente en este día, Señor, que seas tú tomando toda carga, toda ofensa, todo pensamiento, toda actitud equivocada contra ti y contra nuestros prójimos. Y permitas que realmente sea un tiempo en el cual podamos entonces disfrutar, Señor, del control, de la dirección y la llenura de tu Santo Espíritu. Quédate con nosotros en este tiempo especial y permite que realmente podamos disfrutar de ti, de tu presencia y de tu obra entre nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, nuevamente con las muy buenas noches a Carlos Monsalve, a Mónica Girón. Dios les bendiga, a Geraldine y a Sonia Sánchez. Muy bien, vamos entonces hoy les quiero invitar para que meditemos en la palabra. Quiero invitarlos a Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Es una historia muy conocida, la famosa experiencia de Marta y de María. Quiero pues entonces invitarles para que vayamos al Evangelio según San Lucas. Vayamos entonces al evangelista y vamos entonces a tratar de disfrutar de este tiempo y de este espacio a través de esta palabra. Bueno, dice que después de tomar la iniciativa de invitar a Jesús a su casa, como veremos ahorita en la lectura, para brindarle atenciones, suponemos, ¿cierto?, que fue la iniciativa que tuvo Marta cuando le invitó a pernoctar o por lo menos a
a que fuera a su casa para que ella lo atendiera o lo atendieran quienes iban a estar allí, Marta lamentablemente pone en evidencia lo que dominaba su corazón. Eso lo vamos a ver aquí. Y así también María. Vamos a ver que ella pues no es presentada con mayores virtudes, pero de alguna manera termina exponiendo, por la gracia del Señor, una mejor decisión, como veremos más adelante en nuestra historia, en nuestro recuento bíblico. No nos damos cuenta a veces en qué momento, y tal vez sin ninguna mala intención, ¿cierto? Empezamos a concebir que tenemos mejores ideas y mejores planes que Dios. A veces humanamente se nos ocurre, como decía en algún tiempo, una frase muy particular que tenía mi hija de niña, es que se nos ocurren buenas ideas y a veces pensamos nosotros que esas buenas ideas pueden ser mejores que las de Dios. Por eso entonces lo hemos titulado, nuestro mensaje el día de hoy, la agenda divina, porque vamos a revisar entonces las prioridades de estos tres personajes fundamentales, las prioridades de María, la prioridad de Marta y la prioridad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles entonces, vamos a la lectura. Lucas 10, 38, 42 dice: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos entonces a mirar, como les dije, a través de nuestro pequeño planteamiento del día de hoy, la prioridad que vamos a encontrar en María, la prioridad que había en Marta y la prioridad que nos enseña nuestro Señor Jesús. Vamos a ver con cuál de estas prioridades de María o de Marta coincide. Yo sé que muchos conocen ya la historia, entonces pues vamos a disfrutar de este espacio teniendo en cuenta esa realidad. Bueno, miremos un poquito. Dice que María de Betania era hermana de Marta y de Lázaro. Sin duda, me parece que era, o se presume que era discípula de Jesús por la actitud que vemos aquí en la lectura. Y cuando éste llegó a su casa, dejó a su hermana las preocupaciones domésticas, como estamos viendo, para sentarse a los pies del maestro. Jesús elogió la acción de María cuando Marta reclamó la ayuda de esta, ¿cierto? Aparece especialmente en la narración de la enfermedad y muerte de Lázaro, también la encontramos, ¿cierto? Su hermano, lo cual ocasionó otra visita de Jesús a Betania y dio a María la oportunidad de mostrar a su vez devoción. Eso lo tenemos en Juan 11 del 1 al 44. Y su fe en Jesús, en el versículo 32 específicamente de Juan 11, que es el evento de la resurrección de Lázaro. Más tarde también mostró esa devoción ungiendo los pies del Señor. En Lucas 7, 36, 50 se colige que esta dama es María. Acto ocurrido casi en el inicio del ministerio de Jesús en Galilea, en casa de un fariseo. Por otro lado, ¿cierto? Parece que Mateo y Marcos se refieren a María sin nombrarla y con la diferencia de que el ungimiento es en la cabeza. Jesús interpretó este acto a la luz de su muerte inminente. Bueno, este es más o menos un pequeño esbozo de lo que podemos, a través de los diferentes pasajes y diferentes textos que tocan el tema, tener una idea de quién era María. Dice entonces, ¿cierto?, que luego de que Marta le invita a Jesús y le recibe en su casa específicamente, su hermana María pues toma una postura muy particular. Dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Aquí entonces empezamos a descubrir la prioridad de María, que es nuestro primer punto. ¿Cuál era esa prioridad? Oír a Jesús. Podemos entonces tratarla en dos perspectivas o en dos puntos específicamente, ¿cierto? ¿Cuál era su prioridad? Atender y aprender. ¿Atender qué? Atenta, oyendo, alimentando su fe, y aprender, como la vemos ahí, dócil a sus pies, enseñable, ¿cierto? Y prácticamente pues aprendiendo
que es lo que se define como un discípulo. Eso era un matetes, un aprendiz. Entonces encontramos que la primera de sus prioridades era atender, estar atenta, oyendo, alimentando. Jesús es la verdadera prioridad del discípulo, del creyente y aún realmente del incrédulo. ¿Por qué? Porque como dice en Juan 5, aún llegará el momento en que los muertos oirán su voz y resucitarán para vida y algunos para condenación, lamentablemente. Pero lo cierto es que para todos es pertinente estar atento a lo que Jesús dice, porque sus palabras son fundamentales, son palabras de vida, palabras de eternidad. Por eso dice en Juan 10:27, Juan 10:27, María se sentó, dice la palabra, más o menos lo que dice ahí específicamente es al lado, pero quedando al parecer al frente de Jesús, a sus pies, para oírle y atenderle. Juan 10:27 dice entonces, ¿cuál es la actitud del discípulo? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso el discípulo oye y está llamado, y algo que es esencial para el discípulo es oír la voz de su maestro, de su pastor, de el que verdaderamente es el pastor de la vida, el verdadero pastor, como dijo exactamente Jesús en Juan 10. De igual manera el creyente también está llamado a escucharle. En Juan 8:31-32, Juan 8:31-32, se nos recuerda cuando dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, hasta ese momento habían creído en él, y les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y como consecuencia, conocen el pasaje, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces mire qué importante que el creyente escuche su palabra, que aprenda a guardarla y pasará de ser creyente a participar del discipulado. Y de igual manera decimos del incrédulo. En Romanos 10:17, un pasaje muy famoso, creo que muchos es más, muchos se lo saben de memoria. Romanos 10:17. Su contexto, ¿cuál es? Es un contexto sobre la evangelización. Si ustedes recuerdan, Pablo está preguntando quién, ¿cierto?, va a llevar el anuncio del evangelio. Y entonces él pregunta, pero ¿y la gente cómo, cierto, va a escuchar si nadie ha ido? ¿Y quién va a ir si nadie le ha enviado? Pero finalmente, cierto, él concluye que la fe viene por el oír, como dice el texto, y oír la palabra de Dios. Por eso dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es necesario que vayan y hagan oír la palabra del Señor, hagan oír la palabra de Dios. Y asimismo, por eso es importante para el discípulo, para el creyente e insisto, para el incrédulo. Si nosotros no hubiéramos oído su palabra, no seríamos hoy ni creyentes ni tal vez discípulos. Por eso es muy importante, para todos es esencial y fundamental. Así entonces, en este orden de ideas, María nos enseña una excelente lección y es la importancia de atender, de oír, de prestar atención a Jesús. Segundo punto, decíamos entonces con respecto a las prioridades de María, aprender. Así como ella atiende, también estaba dispuesta a aprender. Porque concluimos, ¿cierto? Y muchos de los que van a fondo en el texto, en el contexto, en la parte social, cultural, histórica, pues concluyen que por todos estos hechos notorios dentro de María y su actitud, pues definitivamente era una discípula, o sea, una aprendiz. Por eso entonces las prioridades fundamentales de María en este caso era atender a la voz de Jesús y aprender de Jesús, del mejor, indefectiblemente, ¿cierto? El mejor de todos, indiscutiblemente. Vamos a mirar entonces ahora la prioridad de Marta. Ya vimos la prioridad de María, ahora vamos a mirar la prioridad de Marta. Dice que era hermana de María y de Lázaro. Por el mismo contexto de lo que estamos leyendo, vemos que ella es la que toma la iniciativa, ella es la que invita, es normalmente en los textos a quien primero se enuncia o se nombra,
se puede concluir que o era mayor, tenía cierto dominio, de pronto podía ser una viuda que tenía control sobre esa casa, sobre la administración de esa casa, que no era muy usual que así se diera, por eso se puede concluir que podía ser una dama que tenía cierta reputación, cierta herencia que había obtenido, o otras conclusiones se ha llegado que de pronto hasta hubiera sido esposa de el famoso Simón, el fariseo que invitó a Jesús a que estuviera en su casa. Entonces dice que era hermana de María y de Lázaro, amigos amados de Jesús. Los tres vivían en Betania, más o menos estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Recordemos que parte del evento de donde venía, por eso dice el texto, aconteció que yendo de camino, Jesús hacia dónde iba. Era a Jerusalén. Aquí ya había iniciado esta cuenta regresiva hacia el Calvario, hacia ese momento definitivo, ese momento determinante, el momento de la gran reconciliación. Dice que los tres vivían en Betania durante esa visita a Jesús, ¿cierto? Parece que el excesivo afán por los detalles prácticos de la hospitalidad acongojó tanto a Marta que llegó a quejarse ante el Señor por la negligencia de su hermana María. Como respuesta, el trato de que Marta comprendiera, ¿cierto? Él trató, ¿cierto?, de que Marta comprendiera el valor de su palabra y que eso sobrepasaba las expectativas que ella tenía y sus preocupaciones. Algún tiempo después, Marta mostró tal percepción espiritual que Jesús le reveló más claramente que a nadie lo indispensable de la fe en él para participar de la resurrección. Lo tenemos ese contexto en Juan 11, del 17 al 27. Marta servía en la cena en que María ungió los pies de Jesús. En Juan 12, del 1 al 8, encontramos ese aspecto. Y en Mateo 26, del 6 al 13, como en Marcos 14, del 3 al 9, se relata también una cena celebrada en casa de Simón el leproso, en la que se unge a Jesús. Si esto se refiere a un mismo acontecimiento, posiblemente, y viene la conclusión, María fuera la hija, la esposa o la viuda de Simón. Como también les decía en otras conclusiones, se llega a pensar es que Marta fuera la esposa, hubiera podido ser la esposa de el fariseo Simón también. Aquí pues hay unos nombres que coinciden, unos tocayos, pero no son las mismas personas. Dice entonces el texto, pero Marta, mientras María se sienta, volviendo a la prioridad de Marta, que es en lo que estamos, mientras María se sienta, Marta se preocupaba por muchos quehaceres. En el versículo 40a y en el 41 c, y e, cuando Jesús la conmina, ¿cierto? ¿Qué le dice? Marta, Marta, afanada, turbada estás con muchas cosas. ¿A dónde la llevó su prioridad? ¿O a qué la llevó su prioridad? Aun cuando aquí, antes de que lleguemos a las conclusiones, yo quiero hacer una salvedad muy importante. Todo este contexto no significa que esté condenando como en el sentido de que Marta en algún momento haya tenido una mala intención, haya tenido una mala actitud frente a Jesús, o que en algún sentido estuviera en algún nivel de espiritualidad diferente o de inferioridad frente a su hermana. Aquí, ¿cuál es la idea? La idea no es llegar nosotros a un juicio condenatorio ni tomar una postura de jueces frente a Marta, sino aprender. Porque como vamos a ver, esto no solo le pasa a Marta, sino que lo que estamos tratando de aprender hoy es que esto también nos pasa a nosotros. Ya tuvo las mejores intenciones, pero a veces, como le pasó a Marta, nos pasa a nosotros. Nos podemos perder en medio de buenas intenciones. Por eso entonces su prioridad la llevó a ¿qué? A estar distraída, a estar afanada y a terminar siendo un poco ruidosa, como dice más o menos el texto, que son las palabras a las que se refiere preocupada, afanada y turbada. Y decimos ¿por qué sucedió? Porque ella quería ofrecerle una atención, ¿cierto? Correspondiente, pertinente a la persona que estaba ahí. Vuelvo y les digo, ¿cierto? Porque concluimos, sí, pero es que ella, imagínense volvemos al punto, la idea no es juzgarla, sino aprender de este impasse que ella vivió, porque a nosotros también nos puede pasar. Entonces, primer punto, estaba distraída. ¿Qué significa? Porque la palabra
hace referencia a que ella estaba yendo de un lado a otro. Usted conoce más o menos esta situación cuando una persona está así, yendo de aquí para allá, de allá para acá. Y claro, lo interesante es que ella había invitado ¿a quién? A Jesús. ¿Quién estaba en su casa? Jesús. ¿Quién era el invitado y quién era el personaje principal de él? Pero lamentablemente ella, en su deseo de ofrecerle, de pronto de brindarle algo a la altura, se metió, se enfocó en ese aspecto y terminó fue yendo de un lado a otro. Como dice Hebreos 11:37, ahí coincide la palabra que se utiliza para preocupada, que es distraída. Se recuerda que en Hebreos 11:37 dice, fueron apedreados, aserrados, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pobres, angustiados y maltratados. ¿Cuál es el punto que quiero tratar en este texto? Que andaban de acá para allá. Y esa es la palabra que hace referencia a lo que estaba viviendo Marta en ese momento. Ella iba aquí, traía acá, ponía acá, hacía aquí. Y suponemos, porque nos ha pasado a nosotros, que empezó también algún monólogo interno donde ella ve que su hermana, en vez de salir a atenderla, pues ella es la que se queda en este vaya y venga, en este lleve y traiga, y empieza a enojarse de alguna manera, empieza a incomodarse, y ve que Jesús, pues, para ella no está respondiendo a lo que para ella en ese momento es su prioridad. Dice que de igual manera estaba afanada, ¿cierto? Estaba distraída. Y sí, Jesús era el que estaba ahí. Y estaba también, ¿qué? Afanada. Y recordemos que como en algunos textos se trata el afán en un sentido positivo, como tener premura por las responsabilidades, o tener premura, ¿cierto? Por hacer la obra, tener premura, ser vigilantes y estar atentos a nuestra vida como creyentes. También hay un sentido negativo, ¿cierto? Y es cuando perdemos de vista lo fundamental y terminamos afanados por lo que no es esencial. Por eso dice Lucas 8:14, recordando un poquito la famosa parábola del sembrador, se nos recuerda qué pasó con los que cayeron en afán. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, lamentablemente también en este caso, Marta, fuera de estar distraída, cayó en esa situación del afán. Se llenó de afán porque ella tenía un objetivo, ¿cierto? Una atención, un cuidado, y de pronto las cosas no se estaban dando. Usted sabe que a veces cuando las cosas no salen como queremos, tendemos a empezar a colapsar en nuestra paciencia. Decíamos entonces que su prioridad la llevó a estar distraída, afanada, y terminó haciendo ruido, porque la palabra que se utiliza ahí, turbada, tiene que ver, ¿cierto?, con alboroto, con generar cierto desorden, ¿sí? Y parece que entonces se puso un poco bullosa. Podemos de pronto imaginarnos, ¿no?, haciendo un poquito de proyección. Hagámoslo nosotros, si lo podemos traer a nuestra realidad presente. Si alguien está tratando de hacer una comida, pues usted sabe que hay piezas que son de cristal, pueden sonar, no muy duro, pero suenan. Y están las famosas hoy en día ollas de aluminio, pues en ese entonces no estaba de pronto el aluminio, habían ollas de otro tipo de materiales, pero había movimiento en ese momento y esto a veces genera ruido de alguna manera. Por eso en Marcos 5:39 se nos recuerda lo que es el alboroto, cuando Jesús va a la casa de la hija de Jairo, cuando le han dicho que ya no moleste más al maestro, y cuando él llega pues se encuentra al parecer una inquietud, ¿cierto? Parece que habían plañideras, que son mujeres que lloraban pues por una contraprestación, y estaban algunas personas que eran amigos, allegados a la familia, de pronto llorando, y algunas que entonaban de pronto algunos cantos, algunas letanías que se utilizaban dentro de la cultura. Pero cuando llega Jesús, ¿qué dice? Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? O sea, esa es la palabra que se está utilizando ahí, esa es la idea.
Y eso era lo que estaba generando María en el entorno Marta, en el entorno mientras, ¿cierto? María en este caso estaba a los pies de Jesús y no sabemos quién es más porque ustedes saben que Jesús no andaba solo. Los que estaban de pronto ahí acompañando, le estamos infiriendo porque no andaba solo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podía haber estado solo? Pero podemos inferir que normalmente la gente quería escucharle y podía estar allí. Vemos entonces que lamentablemente esa prioridad que ella tenía de satisfacer, de responder meritoriamente a Jesús, lamentablemente fue fallida. Y terminó distraída, afanada y ruidosa. Por eso decíamos, ¿cierto? Quiso establecer a Jesús cuáles deberían ser sus prioridades. ¿Por qué? Porque aún terminó acometiendo con una irrupción. ¿Se acuerdan cuando ella llega y les dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude ahí. Realmente no fue de pronto un tono muy respetuoso, no vamos a decir que fue un tono vulgar, pero hubo una irrupción a lo que Jesús estaba haciendo, a lo que él estaba desarrollando. Hubo un corte a lo que él en ese momento venía desarrollando, que era hablando, exponiendo, predicando, enseñando, compartiendo, de pronto llevando alguna conversación, porque María estaba oyendo. Y por eso hubo ahí una irrupción. ¿Qué quiso entonces, sin querer, queriendo, como dice el chavo, nuestra amiga Marta? Quiso establecer a Jesús cuáles deberían ser sus prioridades. En pocas palabras, que las prioridades de Jesús, sin querer, tenían que sujetarse a sus prioridades. Y a este punto vamos a preguntarnos, ¿le ha pasado de pronto a usted? ¿Me ha pasado a mí? Hemos querido imponerle a Jesús, hemos querido imponerle a Dios nuestras prioridades. Suele pasar, suele pasar. Dice que obvio que los intereses divinos en ese momento no eran lo que controlaba la vida de Marta. No podemos hablar, ¿cierto?, del fruto del Espíritu en ese momento, porque pues no había sido aún el Señor glorificado, por tanto el Espíritu Santo no había venido a morar en la vida de los creyentes, pero pues sí podemos concluir que del fruto del Espíritu podemos nosotros entender cuál es el ambiente o la actitud que se espera cuando estamos de pronto atendiendo a la voluntad de Dios, atendiendo a la luz de Dios. Y lamentablemente pues en ella no se vio en ese momento, ¿cierto?, ese gozo, esa paz, ni esa fe, ni esa mansedumbre que suele distinguir, ¿cierto?, a quienes creen, y que hoy gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros, Él fructifica ese carácter en nuestras vidas, ayudándonos a sobreponernos en estos momentos y frente a este tipo de situaciones. De igual manera dice Santiago 3:13, pero vuelvo y aclaro, aunque vamos a leer un texto tratando de clarificar el hecho de que pues una cosa es la sabiduría que viene del cielo y otra la sabiduría humana, que no estamos condenando a Marta, no la estamos condenando, sino que estamos aprendiendo de ese error que ella tuvo, porque amaba a Jesús, porque era de alguna manera creyente en Jesús y respetaba a Jesús, lo respetaba, pero a veces no damos en el blanco, sino que erramos el blanco y terminamos haciendo lo que no nos propusimos, pero lamentablemente terminamos haciéndolo. Entonces dice Santiago 3:13 al 18, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. No es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, o sea, hablando de que es algo que no viene de la voluntad de Dios. Y vuelvo y lo digo, cuando suene el texto fuerte, no es que estemos señalando directamente o atacando directamente a María, a Marta, perdón, no se trata de eso. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, aquí lamentablemente, pues, lo que podemos concluir no es que la villana de esta historia sea Marta, no. Fue quien se equivocó. Y es de quien nosotros podemos aprender. Y es con quien nosotros nos podemos identificar. Porque nos ha pasado. Sin querer, nosotros hemos querido, ¿cierto? Que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo se sujete a mis prioridades. No atendiendo a la prioridad que ellos como la Trinidad, como Dios, ¿cierto?, han establecido para cada uno de nosotros. Entonces, lamentablemente a veces pasa. Y aquí entonces, pues quien comete el traspiés y queda como un ejemplo para nosotros, como lo dice 1 Corintios 10, porque todas estas cosas acontecen para amonestarnos, que es para motivarnos, para exhortarnos a no incurrir en el mismo error posteriormente. Vamos entonces como tercer punto a mirar las prioridades de Jesús. ¿Cuál era la prioridad de Jesús? Bueno, creo que muchos la entendemos, muchos la conocemos, que era hacer la voluntad del Padre. Y en atención a hacer la voluntad del Padre, pues entendemos que Jesús escuchaba ¿a quién? Al Padre. Esa era su prioridad, atenderlo para ser hacedor de su voluntad. Por eso él entonces como prioridad tenía enseñar la verdad y practicar la verdad. Porque Él venía a enseñarnos, el Padre, Él venía a enseñarnos la realidad espiritual que nosotros no entendemos, que no entendíamos y que no entendemos cuando no hemos contado con el nuevo nacimiento. Por eso nos es necesario que se nos enseñe la verdad, como decíamos en Romanos 10:17, para que así el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, nos convenza, como dice Juan 16:8, de pecado, de justicia y de juicio, y nosotros podamos dar ese paso a la nueva vida. ¿Por qué? Definitivamente ser trasladados, como dice Colosenses 1, 13 y 14, del reino de las tinieblas al reino de la luz, es un milagro. Es un milagro que no lo logra el esfuerzo de ningún ser humano. No lo logra la capacidad, ni la energía, ni la potencia de ninguno de los elementos creados. Solamente lo hace la acción sobrenatural de nuestro Dios a través de su Santo Espíritu. Si usted revisa su vida hoy como creyente, si usted revisa su vida hoy como alguien que invoca, busca, que atiende a la dirección de Dios, que se sujeta, que recibe su iluminación a través de la palabra por medio de la obra del Espíritu Santo, y usted revisa quién era, cómo pensaba, cómo concluía, cómo razonaba, usted se da cuenta que en su vida aconteció fue un milagro. Y gloria a Dios, ese milagro empieza y se inicia escuchando la verdad. Bendito sea Dios. Entonces, la prioridad de Jesús, ¿cuál era? Oír al Padre, por tanto, hacer su voluntad. El texto dice Lucas 10, 41, 42. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. O, como de pronto podemos también traducirlo, solo hay necesidad, solo hay una necesidad, solo hay una necesidad, ¿cierto? Y María escogió esta buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa necesidad? Oír a Dios, ¿cierto? Buscar a Dios, conocer de Dios. Esa es la gran necesidad del ser humano. Hoy en día cada vez crecen, ¿no?, y se multiplican ciertas ciencias, y algunas ciencias se parten porque de pronto se vuelven súper complejas y entonces se van multiplicando tratando de responder a las necesidades del ser humano, a la crisis del ser humano, a aquellos de pronto, aquellas heridas que hay en el carácter humano, y entonces aparece una postura, aparece una nueva ciencia, aparece una nueva manera de abordarlo, y dentro de las mismas ciencias aparece una nueva tendencia, y todas quieren responder a estas necesidades profundas que hay en el ser humano. Pero la verdad, aunque de pronto puede sonar un tanto incómodo, solo hay una respuesta, solo hay una gran necesidad. Y solo hay una gran respuesta a esa necesidad. Y realmente es Dios. Cuando Dios llega a la vida del hombre,
muchas de esas complejidades, muchas de esas bifurcaciones, ¿cierto? Tomando de pronto a memoria el título de algún material, ¿cierto? Todas esas derivaciones que hay en el hombre, esas heridas, esas secuelas, esas complejidades, empiezan a organizarse. ¿Por qué? Porque encuentra su norte y encuentra su orientación. Por eso es tan importante nuestras prioridades. Y por eso hablábamos de la agenda divina. ¿Por qué? Porque el mundo está tratando de organizarse, de ponerse en orden, de determinar qué es lo que es esencial. Y aquí lo que se nos está enseñando es que lo esencial, definitivamente es lo esencial, y es Dios. Por eso, la prioridad de Jesús era enseñar la verdad. Inmediatamente Jesús, ¿qué hace con Marta? La diagnostica, ¿cierto? Digámoslo en este término, como hizo con la samaritana, ¿se acuerdan? Cuando él se encuentra con ella, empieza en ese diálogo y la samaritana de pronto empieza como a sacar un poco su conocimiento y Jesús va al meollo del asunto, ¿no? Y le dice, trae a tu marido. E inmediatamente pues ella responde con la verdad, pero Jesús fue a su necesidad. Y así mismo aconteció aquí con Marta. Jesús en ningún momento le dijo, Marta, es que tú no te has convertido, o tú no, realmente no eres creyente, o tú, no, él entendió que ella estaba pasando por un mal momento, entendió que ella, digámoslo vulgarmente, pifió su objetivo, ¿cierto? Erró su objetivo, pero en ningún momento la está condenando como una persona no grata, o de pronto como una persona, a pesar de su irrupción que tuvo, que al parecer pudo haber sido enojosa, ¿cierto? Ustedes saben que hay una cierta generalidad, ¿no? Las mujeres tienden, para ellas es difícil guardar lo que no les gusta. Y vuelvo y digo, es una generalidad que tiene sus excepciones. Y en el caso del hombre, el hombre le es difícil expresar, pero también hay excepciones, hay quienes no se lo guardan. Entonces, en este momento, pues, cuando Marta se siente, ¿cierto? Que menoscabada, se siente de pronto desestimada en sus esfuerzos y se ve frustrada en sus esfuerzos porque está sola y su hermana la ha dejado sola, y usted sabe cómo es el enemigo, que empieza a hablar al oído y empieza a pedalearlo, ¿no? Y de pronto hasta con palabras desobligantes, ¿no? No, el enemigo no va a decir, no, véala ella ahí sentada, no, le va a decir, no, véala ahí aplastada, véala ahí echada, mientras yo estoy aquí, corra para aquí, corra para allá, y es que está, y claro, es que como ella, y así empieza, y uno a veces piensa que es uno, pero ustedes saben que el enemigo habla en primera persona, y empiezan a darle a uno cuerda, y termina uno, pues, quebrándose, como lamentablemente pues aquí terminó irrumpiendo, pero viene entonces la respuesta del Señor. Él la diagnostica y sin ofenderla, porque no la ofendió, sin afrentarla, con perspicacia y la profundidad divina, ¿cierto? Con esa sabiduría que se exhibió ¿en dónde? Que se exhibió, por ejemplo, con la situación que pasó con la adúltera, ¿recuerdan? La Biblia dice hay que apedrearla, la apedreamos, no la apedreamos, sí la apedreamos, no la apedreamos, merece apedrearla, no merece. ¿Y qué contesta la sabiduría divina? Pues el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Resuelta una situación tan compleja. ¿Se acuerdan la del tributo? Siendo ellos en ese momento subyugados por Roma, vienen y le preguntan, ¿es justo o no es justo dar tributo? ¿Cómo contesta la sabiduría divina? ¿Quién es la imagen que está en la moneda? No, pues que es de César. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Resuelta esa situación. Tremendo como resuelve nuestro Señor Jesús, con profundidad, con total y meridiana paz, ¿cierto? Todos estos conflictos tan complejos, ¿con qué? Con su sabiduría. Lo mismo cuando le plantean la autoridad, ¿no? Estos fariseos le dicen, bueno, ¿y usted dónde tiene esta autoridad? ¿Usted dónde se toma, ¿no? Esa autoridad para hacer y no hacer, y decir y no decir. Y entonces él le dice, yo le contesto si ustedes me contestan primero, ¿de dónde era la autoridad de Juan el Bautista? Y entonces ellos allá, elucubrando, maquinando, dicen, no, es que si decimos que no, pues nos cae el pueblo encima. Y si decimos que sí, pues entonces... Y cuando va y le dice, no sabemos, le dice, yo tampoco. Y resolvió la situación. Vemos entonces esta profunda sabiduría de nuestro Dios. Cuando vienen los saduceos y le proponen el asunto de la resurrección, ¿se acuerdan? Que una damita se casó finalmente con 7 hermanos, entonces finalmente ¿con quién se va a casar? ¿Por qué? Porque ellos no crean en la resurrección. ¿Y cómo resuelve finalmente Jesús todo? Dios no es Dios de muertos. Y de entrada les dice, ustedes están errando porque ni conocen el poder de Dios, ni entienden la verdad de Dios.
Y finalmente les recuerda, Dios no es Dios de muertos, por eso se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y resuelve esta situación tan compleja que le estaban planteando y que de pronto muchos ya lo habían planteado y no tenían respuesta. Pero viene la sabiduría y resuelve inmediato. Y así encontramos entonces que Jesús, a través de su palabra, a través de su enseñanza, siempre trae a nuestra vida estas respuestas y estas soluciones a las complejidades más profundas del hombre. ¿Y cómo resuelve? Con sencillez, con profundidad, con paz, con vida y con edificación. Esa es la palabra que nosotros también necesitamos. Por eso Él enseñaba la verdad. Y esa verdad es la que nos edifica, la que nos fortalece, la que nos conforta, la que nos libera. Por eso volvemos y retrotraemos el pasaje que ya lo leímos, Juan 8, 31, 32. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Por eso esa era la función esencial de Jesús, enseñar la verdad. Y en cuanto a este tema del afán de Marta, recordemos que Él ya lo había tratado, Mateo 6, 25 al 34. Un pasaje un poco largo, pero recordemos que Él ya lo había tratado. Y entonces vamos a que esta es la palabra que nosotros estamos llamados a oír, porque esta es la palabra que libera, esta es la palabra que sana, esta es la palabra que edifica. Por eso, la prioridad de Jesús coincidió con la prioridad de María. La prioridad de María era oírlo a Él y su prioridad era enseñarle a ella. ¿Cierto? Dios era lo esencial para ambos en este caso. Mateo 6, 25 al 34. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vuelve y reitera por cuarta vez, no os afanéis, pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Prioridad, viene la lección, la prioridad de Jesús, la prioridad de María, la prioridad nuestra, y seguro que es la prioridad de Marta, pero en este momento la perdió. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis nuevamente por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Ha hablado la sabiduría del cielo. Amén. Esa es la prioridad de Jesús, es la prioridad que coincide con la de María y es la prioridad que ha de coincidir con nuestra prioridad. La pregunta en este momento es, ¿coinciden mis prioridades con esta prioridad? Por eso dice en Juan 10:10b el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa era su función, porque la vida es la luz de los hombres. Es la que nos ilumina, la que nos permite entender, la que nos permite ver la realidad de la gloria de Dios. En Juan 6:63, de hecho, se nos recuerda, cuando María prestaba atención, ¿qué estaba recibiendo? Dice Jesús, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y como dice él en Juan 5, yo no hablo nada por mí mismo. Según veo, así yo hablo. Yo no hago nada por mí mismo. ¿Hablaba las palabras de quién? Del Padre. Juan 7, 16 y 17. La doctrina que yo predico no es mía. Por eso esa era entonces la gran responsabilidad y la gran prioridad de nuestro Señor, enseñar la verdad. Y decimos que practicarla, ¿por qué? Porque Él vivía la voluntad de Dios.
lo que él enseñaba, él era la verdad encarnada. Él era el modelo por excelencia. Por eso si nosotros queremos aprender a vivir como verdaderos cristianos, tenemos que aprender a imitar a Jesús. Tenemos que aprender a seguir a Jesús y tenemos que tenerlo a él como nuestro modelo y nuestro referente por excelencia. Por eso al practicar la verdad decimos que nuestro Rey vino a mostrarnos el camino y a enseñarnos el Padre y a hacer su voluntad por encima de todo. De hecho, recordemos que terminada esta experiencia con Marta y con María, él siguió su camino y finalmente concretó y satisfizo la gran prioridad de su vida: hacer la voluntad del Padre, al precio, al costo y a lo que correspondiera hacer. Por eso dice Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gloria a Dios. Por eso, quédenos claro entonces en esta noche que definitivamente solo una cosa es necesaria en la vida del hombre: buscar a Dios, ser amigo de Dios y tener una relación con Dios. En pocas palabras, hay una gran necesidad en la vida del hombre, hay una sola gran necesidad, y es Dios. Esa es la gran necesidad del hombre. Lo demás es añadidura. Cuando el hombre encuentra a Dios, ha respondido o ha hallado la respuesta fundamental de su vida. Lo demás vendrá, porque vendrá de la mano del Señor. Isaías 55, 7 y 9 nos dice, a manera de conclusión, y dado que nos alcanza un poquito el tiempo, quiero compartir una última reflexión. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos, ¿cierto? Mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Por eso, como decíamos al principio, a veces creemos humanamente, ingenuamente, que podemos tener mejores ideas que Dios. Pero Él nos recuerda que no es así. Las mejores ideas, los mejores pensamientos, los tiene Él. La primera fundamental necesidad, la única necesidad esencial realmente del hombre es Dios. Por eso, cuando le reconvenía a alguien en medio de todos estos desafíos que le hicieron del tributo, de la resurrección, alguien le decía, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y, aun cuando no le estaban preguntando, añadió, y el segundo que es fundamental, a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, quisiera traer una pequeña ilustración para que cerremos, porque quede entendido entonces que nuestra prioridad fundamental es Dios. Pero recordemos que estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas, pero tenemos que revisar entonces consecuentemente de mi relación con Dios, cómo estoy aplicando mis prioridades interpersonales. Por eso quisiera leerles esta pequeña reflexión a manera de conclusión para que revisemos si realmente estamos utilizando y estamos administrando nuestra vida de tal manera que estemos respondiendo a lo fundamental. Dice que cuanto más envejezco, dice esta historia, tanto más disfruto los sábados por la mañana. Tal vez es la quieta soledad que acompaña a ser el primero en levantarse, o tal vez es el gozo desatado de no tener que estar en el trabajo. De cualquier modo, las primeras horas del sábado por la mañana son las más placenteras. Hace unas semanas atrás estaba caminando hacia el sótano con una taza de café caliente en una mano y el periódico matutino en la otra. Lo que empezó como un sábado por la mañana típico se convirtió en una de esas lecciones que la vida parece darnos de tiempo en tiempo. Permítame contársela. Sintonicé el teléfono de mi equipo de radioaficionado para escuchar a una red de trueque.
Mientras lo hacía, me tomé con un tipo que sonaba un tanto mayor, con una señal fuerte y una voz de oro. Usted sabe, sonaba como una persona que debiera trabajar en radiodifusión. Estaba diciéndole a otra persona algo acerca de 1000 canicas. Si usted no entiende qué es una canica, es lo que nosotros aquí en Colombia llamamos una bola, cuando jugamos al cuadro, a las bolitas. Eso me intrigó y me detuve a escuchar lo que tuviera que decir. Bueno, Tom, suena como que tu trabajo ya te tiene muy ocupado. Estoy seguro de que te pagan bien, pero es una lástima que tengas que estar lejos de tu casa y de tu familia tanto. Es difícil creer que un joven tenga que trabajar 60 o 70 horas por semana para cubrir sus necesidades. Es una lástima que te hayas perdido el recital de danza de tu hija. Él continuó: déjame decirte algo, Tom, algo que me ayudó a mantener una buena perspectiva acerca de mis prioridades. Y fue allí que empezó a explicar su teoría de las 1000 canicas. Verás, un día me senté e hice algo de aritmética. La persona promedio vive unos 75 años. Yo sé, algunos viven más y otros menos, pero en promedio la gente vive unos 75 años. Luego multipliqué 75 por 52 y eso me dio 3900, el cual es el número de sábados que la persona promedio tiene en toda su vida. Ahora, no te me distraigas, Tom, porque estoy llegando a la parte importante. Me tomó hasta que llegué a los 55 años de edad para que pensara sobre esto en detalle. Continuó. Y para ese entonces ya había vivido más de 2800 sábados. Me puse a pensar que si llegaba a vivir 75 años de edad, solo me quedaban como 1000 sábados por disfrutar. Así que fui a una juguetería y compré todas las canicas que tuvieran. Tuve que visitar 3 jugueterías para poder conseguir 1000 canicas. Las llevé a casa y las coloqué en un frasco de plástico transparente grande aquí, junto a mi equipo. Desde ese entonces, cada sábado por la mañana saco una canica y la boto. Descubrí que al observar cómo disminuía el número de canicas, me enfocaba más en las cosas que realmente importan en la vida. No hay nada como estar pendiente del tiempo que tenemos sobre la tierra para ayudarnos a poner nuestras prioridades en orden. Ahora, déjame decirte lo último antes de despedirme y de llevar a mi bella esposa a desayunar. Esta mañana saqué la última canica del frasco. Calculo que si vivo hasta el próximo sábado, entonces me han dado un poquito más de tiempo. Y si hay algo que a todos nos cae bien, es un poco más de tiempo. Me agradó conocerte, Tom. Espero que pases más tiempo con tu familia y espero que nos encontremos aquí nuevamente en esta banda. Se podría haber escuchado un alfiler caer al suelo en la banda radial cuando este hombre se despidió. Supongo que nos dio bastante en qué pensar. Yo había planeado reparar la antena esa mañana y luego iba a encontrarme con otros radioaficionados para trabajar en el próximo boletín noticioso del club. En lugar de ello, subí al segundo piso y desperté a mi esposa con un beso. Ven, mi amor, vámonos a desayunar con los niños. ¿Y eso a qué se debe?, preguntó ella con una sonrisa. Oh, nada especial. Eso es lo que hace mucho tiempo que no pasamos un sábado juntos con los niños. Oye, ¿podríamos detenernos en una juguetería mientras estamos fuera? Necesito comprar unas canicas. Amigo, amiga, varón de Dios, hijo de Dios, mujer de Dios, vale la pena que pues tomemos también en atención un poquito esta hermosa y práctica ilustración. Realmente le estamos dando atención a nuestras prioridades con relación a nuestra familia. Vale la pena que atendamos con cuidado qué lugar le estamos dando a los que son los nuestros. Estamos en un tiempo muy particular y no nos vendría mal empezar a preguntarnos cómo estamos en relación a ese tipo de prioridad. De pronto, tal vez el 90, el 80, el 70, tal vez el 100%, el 50, el 40, tengamos muy clara nuestra prioridad con relación a Dios. Pero nos vendría bien preguntarnos también en esta noche, ¿y cómo estamos en relación a nuestras prioridades familiares? Bueno, solamente para que entremos a nuestro tiempo de oración,
Recordarte que así entonces Jesús, terminada esta experiencia con Marta y María, prosiguió su camino. Prosiguió su camino porque tenía una cita. Tenía una cita en el Gólgota. Tenía una cita difícil, una cita que de pronto todos quisiéramos evadir. Pero la asumió y la afrontó con todo su corazón, a pesar de lo difícil que era, por dos cosas: porque era lo que Dios quería y porque nos amó antes de ir a la cruz y antes de venir a estar entre los hombres. Que nunca se te olvide eso. Por eso quiero invitarte que hoy, como María, tomemos nosotros la buena decisión, y de seguro yo sé que Marta en su momento aprendió también a que hay una prioridad fundamental en la vida del ser humano, y es atender la voz de nuestro Dios. Lo invito para que oremos, recordemos y entonces podamos disfrutar de este tiempo de comunión con Él. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, porque solo tú realmente puedes ayudarnos a organizar las prioridades en el a veces desordenado mundo de nuestra vida y de nuestro corazón. Señor, a veces podemos pensar que mi capacidad cognitiva, mis habilidades intelectuales, mi profundidad, Señor, en algunos conocimientos, sean garantía de que la respuesta fundamental de mi vida puede estar satisfecha. Y lamentablemente no sea así. Por eso hoy yo quiero invitarte de todo corazón para que podamos aprender de esta actitud y de esta prioridad que nos enseña la vida, la característica y este personaje de María, que nosotros también podamos entender que necesitamos oír a Jesús, necesitamos oír a Dios, necesitamos oír su voz. Muchas veces nos la pasamos en la vida como Marta, yendo, viniendo y dando muchas vueltas, afanados, corriendo, cubriendo un objetivo, mañana arrancando en otro, cubriendo luego otro, y luego cubriendo otro, y luego cubriendo otro, para descubrir que a pesar de que llegamos y que alcanzamos y que sumamos logros, no estamos satisfechos. Y así también, Señor, lamentablemente nos la pasamos en la vida haciendo alboroto, haciendo bulla, porque el silencio nos asusta, la soledad nos asusta, la quietud nos asusta. Y por eso entonces lamentablemente pensamos que ser bullosos, que mostrar de pronto muchos juegos luminarios, mucha pirotecnia, va a impresionar a los demás y va a satisfacer mi vida. Y en el fondo nos encontramos con vidas muy vacías, muy escandalosas, pero muy vacías. Como una vez decía alguien, cuando los tarros están llenos, no hacen tanta bulla, pero cuando están vacíos, son muy bullosos. Y así nos encontramos muchas vidas, haciendo alaraca, haciendo bulla, expresando mucha efusividad, aparentando mucha alegría, que no tienen, que no es real. Y ellos mismos en algún momento de la vida se dan cuenta que sin querer se han convertido en ciertos arlequines, en ciertos mimos, en ciertos payasos, tratando de venderle a todos que son felices, en ciertos actores que finalmente no son. Por eso, qué bueno que hoy podamos entender que necesitamos oír palabras de vida eterna, palabras que diagnostiquen mi realidad, palabras que me confronten con mi vacío, palabras que me confronten con mi necesidad, palabras que me confronten con mi verdad, palabras que realmente me identifiquen, que me permitan verme, no como el espejo que me engaña, sino realmente verme a tu luz y al espejo
de tu verdad, poder ver realmente quién soy. Yo te invito a que te acerques hoy a Dios. Jesús, como siempre, nos está diciendo, venid a mí, venid a mí, venid a mí todos los que están cansados de dar vueltas, cansados de sus afanes y cansados de su bulla, que yo tengo respuestas para ti. Tengo la respuesta porque solo una cosa, solo hay necesidad de una cosa. Y por eso Jesús decía, y María la tiene. De hecho, esa palabra hace relación a algo que te ha sido concedido, a un legado, algo que ya te pertenece, algo que alguien designó para ti. Y a María le había sido designado esa oportunidad, oír a Jesús y ser su discípula. ¿Por qué no vienes a Dios hoy? ¿Por qué no vienes a Jesús hoy? ¿Por qué no vienes y le escuchas? ¿Por qué no atiendes a su voz? ¿Por qué no atiendes a su dirección? Quizá descubras que también hay una porción para ti, que también hay un legado, que en su herencia hay una parte que tiene tu nombre. Pero qué bueno que puedas venir en esta noche, qué bueno que puedas venir en esta hora y acercarte con tu vacío, con tu profunda necesidad y reconociendo que erraste en tus prioridades. Pero recuerda, Dios no está, y especialmente Jesús, no vino para condenarnos, vino para salvarnos, vino para identificar mi realidad, para identificar que mi prioridad no es la correcta, que está equivocada, y para enseñarme cómo puedo realmente reorganizar la prioridad o las prioridades de mi vida, que empiezan respondiendo a la gran necesidad, a esa sola gran necesidad, a esa sola cosa que todos nosotros necesitamos, a esa gran necesidad que todos nosotros demandamos, y es tu presencia, bendito Dios. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por este día, bendito Señor, y permite que podamos corregir, Señor, nuestro andar y nuestro caminar. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos como sabemos que tú ayudaste a Marta, porque cuando la confrontaste con su verdad de manera amorosa, afectiva, considerada, profunda y eterna, podemos concluir, Señor, que su vida también en el aspecto de sus prioridades cambió. Porque así nos puede pasar, Señor. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos parte de tu congregación, somos tu iglesia. Tú vives en nosotros y no te damos el lugar, Señor. Estamos como Marta, distraídos, afanados y tratando de hacer bulla para aclimatar o para sosegar nuestro miedo y nuestra soledad, y perdemos de vista que toda la respuesta está en cada uno de nosotros, que Jesús está en mi vida. Así lamentablemente le pasó a Marta. Estaba ahí Dios, la gloria, la suficiencia, la grandeza, estaba ahí en su casa, pero se dedicó a otras cosas. Ayúdanos, Señor. Tal vez en este momento, en este tiempo, estoy distraído, estoy afanado, estoy tratando de hacer muchas cosas porque le tengo miedo al silencio, le tengo miedo a la situación, le tengo miedo a lo que está pasando, y he perdido de vista que Jesús ha hecho de mi vida su casa, su morada y su habitación. Quédate con nosotros en este tiempo especial, Señor. Queremos poner delante de tu altar cada hogar, cada familia. Poner, Señor, a cada varón, cada mujer, cada joven delante de tu presencia, para que esa gran respuesta sea la respuesta de sus vidas y sea la gran respuesta de sus corazones. Muchas gracias por tu provisión a cada casa, a cada hogar, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, porque tu mano se ha manifestado, como decía el profeta Isaías. Tu brazo no se ha cortado. Y has permitido, bendito Dios, que tu provisión fluya y tu provisión corra a cada casa, a cada hogar, a cada empresa y a cada empresario, Señor. Porque confiamos y esperamos en ti que de alguna manera tú responderás a todo este conflicto y a toda esta crisis que en este momento se está viviendo a nivel social. Muchas gracias por los hogares y muchas gracias aún por tu obra. Tú la sostienes en medio de todas estas situaciones y tú la sostienes en medio de estas circunstancias.
Que todo aquello, Señor, que llegue para la obra, sea definitivamente, Señor, puesto a la disposición de la obra, que sea definitivamente, Señor, invertido y que sea dispuesto para que se extienda. Porque, como hoy hemos visto, Señor, y como lo entendió María, el mundo necesita escuchar a Jesús. El mundo necesita de Dios. El mundo necesita que el poder del Espíritu Santo los transforme. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos y mi querida iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les bendiga de manera muy especial. Mañana les esperamos, mañana es nuestro tiempo muy especial, queremos tener nuestro tiempo de ayuno de 10 a 12 de la tarde, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Y ahí entonces también celebraremos este día especial y oraremos de manera muy especial por cada una de las madres. Es un día que queremos realmente recordar de manera muy grata, porque entendemos que también nuestro Dios glorioso tiene cuidado de estos seres tan especiales a través de los cuales Él nos trajo, a través de nuestros padres obviamente, nos trajo a existencia, de donde nosotros pudiéramos haber estado, ¿cierto? Como dice Hebreos 11, que lo que es fue hecho a partir de lo que no era, pero Él ya nos había concebido y fue a través de estos dos seres que nos trajo y especialmente estuvimos ahí disfrutando de nuestras madres. Entonces, que sea un tiempo muy especial, un abrazo muy caluroso a cada una de las madres. Entonces los esperamos el día de mañana. Vamos a estar conectados entonces vía Zoom, tener un día muy especial, nos vamos a ver. Yo sé que va a ser un tiempo muy conmovedor porque llevamos algunos días sin vernos, casi unos meses, pero sentimos como si hubiéramos estado en un gran viaje. Y de verdad que es bueno y es un buen tiempo para que nos encontremos y nos integremos. Que Dios les bendiga y una feliz noche y un feliz fin de semana.